Víctor Alvarado aquí en el micrófono. Yo. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de las capacidades físicas. Esto lo vamos a utilizar como una introducción, ya que me voy a enfocar en las capacidades físicas condicionales en posteriores videos, que yo creo que son las que se ocupa una prioridad mayor. Desde mi punto de vista, obviamente hablando de las coordinativas, pues bueno, ya les daré mi argumentación del por qué no me enfocaría tanto en ellas. O sí, tal vez sí las tocaría, pero de diferente manera, a lo mejor implícitas en algunas cualidades o en algunos videos de las otras capacidades de las condicionales, ¿no? Igual las cognitivas. Pues bueno, es importante decir que en este video vamos a tratar de ver la base, no vamos a hablar de planificación, no vamos a verlo de ningún tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas opiniones diversas. Esto es como recordatorio para los que van empezando en la Facultad de Educación Deportiva, que van antes del primero al cuarto semestre, y todas las personas que quieran conocer un poquito más de entrenamiento, de los aspectos básicos del entrenamiento, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta al momento de planificar para un deporte, que son varias cosas. Muy bien, entre los aspectos iniciales, estas son generalidades, nos van a servir de base, como les comentaba, para cuando ya lleguemos a hablar un poquito más sobre planificación deportiva, pues saber de qué estamos hablando al momento de que quitemos o pongamos algunos conceptos, ¿no? Estos aspectos enfocados en una planificación tradicional, estamos hablando de Matveyev, hace muchos años, ¿no? Creo que más de, no quiero ni decir un número porque no estoy concretamente seguro, pero Matveyev, un ruso, el cual planificaba por capacidades, se llama, ¿no? Entonces, hay variables, bueno, una de las razones por las cuales no me quiero meter de lleno en la planificación es porque existen varios aspectos que hay que tomar en cuenta y que nos van a modificar este, lo, que, lo que nosotros vamos a presentar en cuanto a capacidades físicas en función de nuestro deporte. Entonces, esto es muy importante. Okay. En función de nuestro deporte, ¿por qué? Porque hay deportes que van a necesitar de mayor o menor enfoque en alguna priorización de cada capacidad. Ahora, muchos hablan sobre que muy bien, a ver, ya me andaba confundiendo yo también con los conceptos. Este tipo de base, de planificación, por lo regular se llevaba a cabo para planificaciones tradicionales lineales, es decir, donde se buscaba mejorar una capacidad o donde se buscaba dar una marca, es decir, los deportes que van más allegados al atletismo, no se tomaban mucho en cuenta los deportes de conjunto. Sí, ¿por qué? Porque este tipo de planificación pues, se buscaba un mejor desarrollo dentro de Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué son las capacidades físicas? Las denominaríamos como la caja de herramientas con las que cada ser humano cuenta para desarrollar cualquier actividad física. O sea, todos los seres humanos tenemos capacidades físicas, todos. Aquí la variable o lo que varía es el hecho de que qué tan entrenadas la tengan, ¿no? Entonces, obviamente tomamos en cuenta aspectos como la edad, el género, para poder saber o darnos una idea del desarrollo o cómo se van desarrollando las fases sensibles, ¿no? No quiero decir que excesivamente que alguien está más apto o no tan apto, pero la biología dicta que las mujeres maduran un poquito más rápido que los hombres, a lo mejor ya llegando a una fase ya de los 14 años el hombre donde despunta, donde empieza a producir más testosterona, factores hormonales, ¿no? En el aspecto de entrenamiento, las capacidades físicas debemos de sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Según las necesidades que tengamos del deporte. Lo que sí es un hecho es que en los infantiles hay que enfocarnos en la parte coordinativa, en la parte donde le enseñemos lo más que se pueda de destrezas motrices para que él pueda desarrollarse a futuro y simplemente darle una mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso en las clases de educación física lo que se enfoca es eso, ¿no? Que el niño se mueva, experimente y vea todo lo que puede hacer con su cuerpo, sin enfocarnos tanto en el ganar, ¿sí? Eso es muy importante para todos los entrenadores que van empezando. En edades infantiles no se busca ganar, el objetivo no debe de ser eso, sino el desarrollo integral del niño para que se adapte a su entorno y nos pueda dar un mayor resultado a futuro, sobre todo que no sea arte del deporte. Bien, ¿cómo dividimos las capacidades físicas en condicionales, coordinativas y cognitivas? Es decir, para que Cristiano Ronaldo pueda hacer esto,
debe estar acompañado de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad para poder desarrollar un movimiento. Entonces, las condicionales la tenemos eh, ejemplificada por una sentadilla. Aquí tenemos la sobrecarga, él haciendo la sentadilla. Tal vez podemos decir que está fortaleciendo un poquito los cuádriceps, ¿no? Y como hayamos hablado, a tener una postura abierta, pues también está trabajando o puede trabajar, obviamente dependiendo de la profundidad de la sentadilla. Es un poquito el aductor y un poquito, un poquito el femoral y hasta el glúteo. Digo, dependiendo del ejercicio que esté realizando, estamos divagando un poquito. Hablando de las coordinativas, pues bueno, aquí la tenemos con la escalera pliométrica y las cognitivas, pues bueno, el entrenamiento hecho o la práctica hecha en un partido, ¿no? Entonces todo esto se entrena, el cómo moverse, el cómo colocarse para poder llegar al momento de la competición y hacerlo. Ahora, Seirulo, cuando lleguemos un poquito más avanzado a lo que viene siendo el ciclo estructurado, él dice que la preparación física en el fútbol no existe. Entonces mucha gente se la toma literal. Tengo un muy buen amigo con el que discutía mucho de esto. Es que él dice que no existe y que todo debe ser con balón. A ver, espérate. El hecho de que él diga que no existe no quiere decir que literal no se trabaje, sino que va implícita dentro del desarrollo del juego. Entonces son dos cosas diferentes. Él decía como que no existía de manera separada, sino que era un facilitador del juego, de lo que quieres que realice el jugador. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en algún otro video. Entonces las capacidades físicas condicionales, pues tenemos aquí la fuerza, resistencia, rapidez o velocidad, movilidad, flexibilidad. Esto es porque diferentes autores lo manejan de distinta forma. Nosotros vamos a tomar como ejemplo a Jürgen Beinek, un alemán, y su libro Entrenamiento Total. De ahí es donde voy a partir para hacer los videos. Obviamente hay más autores, pero no nos vamos a enfocar en más autores porque muchos dicen lo mismo con diferentes palabras, entonces es una manera más de confundir. Así que tomé la decisión de quedarnos en un solo autor, pero hay más, ¿no? Entonces, fuerza la ejemplificamos de esta manera, con la sobrecarga. La resistencia en trabajo, recordemos que fuerza es vencer una carga y resistencia es vencer de manera prolongada esa carga. Es decir, algo que siempre que hay que tener en cuenta es que todas estas están conectadas. Un tipo de fuerza, ya lo vemos más adelante, conlleva una resistencia. Un tipo de fuerza conlleva una rapidez en el movimiento. Un tipo de fuerza ocupa un rango de movimiento. Entonces vemos que todas están conectadas, todas, todas, todas. Una fuerza es una resistencia. En el momento de que la resistencia la tienes que llevar a cabo a cierta rapidez o a cierta velocidad, la resistencia lleva un rango de movimiento que si nosotros tenemos un buen aspecto de movilidad, tenemos una economía del esfuerzo mucho mejor. Entonces, todas están conectadas, es importante ver esto. Entonces, cuando llegamos a las capacidades cognitivas, bueno, aquí lo ejemplifico repito, el libro de Entrenamiento Total, hablando de un marco estructural de las capacidades cognitivas de Meynell. Entonces, esto es, fíjense, desde el 87. Entonces, vemos que existe la capacidad de regulación, la capacidad de adaptación y de aprendizaje motor. En cuanto a aprendizaje motor, pues bueno, vemos que todas están conectadas. En cuanto a regular, ¿a qué nos referimos con regular? Bueno, porque estamos aquí viendo aspectos un poquito más deportivos, regular respecto a lo que necesitamos que se lleve a cabo dentro de la cancha, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del fútbol, pues bueno, una capacidad de acoplamiento de los movimientos, cuando te botas, cuando no te botas, cuando entrar a rematar, cuando meter fuera de lugar, diferenciación, es decir, conocer tu entorno o conocer las dificultades con las que te estás enfrentando, si estás contra un delantero alto, si estás contra un delantero rápido, etcétera, ¿no? En cuanto a la orientación, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu posición dentro del campo, dentro de la cancha, dentro de donde te debes desarrollar? Y la capacidad de ritmo, es decir, el tiki-taka, ¿no? O sea, esa es una manera de ejemplificar la capacidad de regulación del juego, de la actividad. En cuanto a la capacidad de adaptación, pues bueno, nos damos cuenta de que son aspectos un poquito más generales del desarrollo del atleta, ¿no? El equilibrio, la capacidad conectadas obviamente de manera individual y que se puede llevar a manera colectiva, ¿no? Reacción y adaptación en las variaciones que se encuentren de cualquier tipo dentro de la cancha. Y en cuanto a las capacidades físicas cognitivas, tenemos la preparación técnica, la táctica y la preparación psicológica. Entonces,
Vemos que la preparación técnica pues es el cómo le enseñas al jugador a desplazarse dentro de un gesto que tú le quieres mostrar, o en el gimnasio cómo quieres que realice el movimiento, ¿no? Eso también es preparación técnica y es cognitiva porque va directamente en su manera de aprender, ¿no? Para preparación táctica, es decir, cómo quiero que te acomodes en la cancha, cómo quiero que te desplaces, y la preparación psicológica, pues bueno, la vemos en el aspecto de saber ganar, saber perder, y esas estrategias que, lo digo, ya saben, de manera muy general, en las cuales en próximos videos nos enfocaremos un poquito más. Ahora, ¿cómo valoramos estas pruebas? ¿No? Mediante pruebas lineales. Se recomienda que estas sean estandarizadas y cuenten con una validez y un parámetro de medición comprobable. Es decir, aquí como ejemplo, pues la repetición máxima, la milla, ay, se me pasó la milla y media, velocidad en 20 metros, test de Illinois para agilidad, etcétera, ¿no? Hay bastantes, hay demasiadas. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, se pide o se recomienda que estén estandarizadas, ¿no? Que si nosotros utilizamos una prueba de fuerza máxima, de repetición máxima, que voy a dar ejemplo un poquito más adelante, que tengas con qué compararla, ¿no? Tanto como en atletas de nivel élite como que sea confiable la fórmula que tú estés utilizando. Hay varias. Entonces, también se pueden valorar de forma interna para obtener valores de ciertas tareas específicas del deportista. Es decir, yo tengo un basquetbolista, yo quiero saber cuántos dribles me puede hacer hacia la derecha o cuántos hacia la izquierda, ¿no? Aspectos más quisquillosos del entrenador o de cierta capacidad o de cierta, como dice aquí, tarea que tú necesites que tu deportista lleve a cabo para poder complementar tu juego. Como les decía, todo esto de la base de las capacidades físicas por lo regular estaba hecho para atletismo. ¿Sí? Entonces, casi todas las pruebas son lineales, las que están estandarizadas, porque de alguna manera es más fácil categorizar que alguien lo pueda realizar de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una manera más segura de ver el rendimiento del atleta. ¿Por qué? Porque en atletismo tú vas sobre una marca, si no te estás enfrentando directamente a un rival donde tienes contacto. Ahí está la explicación. Claro que te enfrentas a otro rival, pero tu competencia no es tu rival con el que corres en el carril de al lado, sino es el tiempo. Entonces ya estamos hablando de una actividad lineal en la cual la única variante es que gana el que llegue primero. ¿Ok? Entonces eso es lo que suelen medir. Y cuando estamos hablando de halterofilia, que también es otro deporte al cual se le da mucho enfoque, pues obviamente la repetición máxima. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es desplazar mayor cantidad de masa, ¿no? Entonces, esos son los factores que vemos en los cuales a lo mejor en un deporte de conjunto no deben de ser tan prioritarios, o deben de ser prioritarios, pero no eh, para que tú decidas si el jugador es bueno o no es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que son otros factores que vamos a tocar más adelante, obviamente en un video explícito de deportes de conjunto y de la preparación física que se recomienda en ese tipo de equipos. Entonces el RM, esta prueba es para medir la fuerza máxima mediante un ejercicio compuesto preferentemente, por ejemplo, un peso muerto, una sentadilla, un clean, un jerk, o bueno, en el caso este sería el envión, clean y jerk, o un snatch, ¿no? Un press de piernas. Se recomienda de manera compuesta porque lo que quieres es saber qué tanta masa puede desarrollar cierto segmento corporal. Tú lo puedes hacer hasta en el curl de bíceps si quieres, pero ahí no va a ser tan fidedigno para medir la fuerza del bíceps, porque si tú utilizas un músculo aislado para cargar una mayor cantidad de masa, pues va a haber un poquito de balanceo y ya no va a ser legal, por así decirlo, tu prueba, ¿no? Entonces se mide en newtons, que es lo de la prueba perdón, la capacidad física de la fuerza, masa por aceleración se mide en newtons, pero pues a fines de rendimiento y entrenamiento, pues mediante la carga levantada, ¿no? Y este es un ejemplo de si yo en una sentadilla solo saco una repetición máxima, ese es mi 100%. Si yo saco dos repeticiones máximas, es un 95%. Entonces aquí, esto es un ejemplo, esta tabla nada más un ejemplo. Hay fórmulas cuando ya veamos la capacidad física y la manera de cómo entrenarla, pues
explicaremos un poquito más a fondo. La milla y media es una prueba que nos arroja el consumo máximo de oxígeno, el cual es el oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno que el organismo es capaz de metabolizar para realizar continuamente un esfuerzo aeróbico de manera prolongada. Se mide en mililitros por kilogramo de peso por segundo. Aquí está. Esta es una tabla de referencia nada más de en la edad. Si te da menos de 25 es bajo, de 25 a 33 es aceptable, media, buena, alta. Esto obviamente va a variar en dependencia del deporte, ¿no? Entonces, estamos hablando que en ciclistas esto está en promedio arriba de 60, ¿no? Entonces ha habido ciclistas que tienen hasta 75 u 80 su consumo máximo de oxígeno, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una tabla, una base, no nada más, de una persona común, por así decirlo. Este es de velocidad en 20 metros. Mide la rapidez en una distancia de 20 metros planos lineales. Se mide en segundos, que es el tiempo, que es lo que sería rapidez. El tiempo que hace de punto A punto B. Y la velocidad en metros por segundo. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes preguntarán, Víctor, ¿cuál es la diferencia entre que sea por segundos, rapidez y velocidad? Bueno, rapidez es, si yo estoy en el punto A y tengo que llegar al punto B, el tiempo que yo haga en desplazarme de un punto al otro es rapidez. Ahora, cuando se hace la división de saber qué velocidad se alcanzó del punto A al punto B en 20 metros, supongamos que hago 5 segundos. Entonces, mi rapidez en 20 metros es de 5 segundos. Si yo tomo esto como resultado, es que estoy midiendo rapidez. Pero si yo quiero medir velocidad, yo voy a medir, en este punto, yo podría medir la velocidad aquí a punto C, a punto D, a punto B, ¿no? Podríamos sacar hasta el promedio. Pero en sí, la diferencia es que yo haría, para sacar velocidad, es metros por segundo, 20 metros entre 5 segundos. Quiere decir que tengo una velocidad de 4 metros por segundo. Ahí disculpen la letra, todavía no lo domino. Ok, entonces velocidad 4 metros por segundo, rapidez 5 segundos en 20 metros. Esa es la diferencia principal, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras trabajar, pues tú vas a medir lo que tú quieras. Si yo quiero trabajar la resistencia a la velocidad, yo me guiaría por esto. Perdón, sí, la resistencia a la velocidad, yo me guiaría por esto. Sí, porque estoy trabajando velocidad. Yo quiero que entramos de 20 metros que me mantenga esta velocidad de 4 metros por segundo. Nos centramos de 20 metros, entramos de 30 metros, entramos, ¿sí me explico? Entonces, si yo lo que quiero es trabajar simplemente la rapidez, pues bueno, nada más voy a tomar en cuenta el puro tiempo, los segundos de que se tardan en desplazarse del punto A al punto B o X. Y como test de flexibilidad, este mide la capacidad de elongación o rango de movilidad en una articulación. Se mide en centímetros. Aquí tenemos un ejemplo como Sit and Reach, la prueba modificada de Sit and Reach, y este es de pie. Son ejemplos. En dado caso de que les interese, pues claro, sin problema me pueden contactar. Les puedo recomendar pruebas según la necesidad que tenga cada quien. Lo que medimos es la elongación o rango de movilidad en una articulación. En este caso estamos hablando de los erectores de la columna, ¿no? Y en cuanto a la conclusión, pues bueno, como lo repetí desde el principio, estamos hablando de las bases de la planificación, de cualquiera. ¿Por qué les digo que de cualquiera? Porque al final de cuentas, aunque las combinemos, que todas están combinadas, vamos a ver más adelante a cuál le podemos sacar más provecho, ¿no? Pero esto es la base, ¿no? Entonces, análisis del deporte, sus necesidades, para saber si la planificación que nosotros estamos siguiendo es la que más nos conviene. La descripción de las capacidades, pues es a debate. O sea, ¿por qué es a debate? Porque para algunos puede ser no necesario medir las capacidades físicas, pero de que están ahí, ahí está. De que por más que nuestro jugador sea un delantero de un equipo de soccer, y tú digas, es que ¿qué me sirve que cargue 100 kilos? A lo mejor no te sirve que cargue 100 kilos, pero si carga 100 kilos y después de un entrenamiento de fuerza te carga 110 kilos,
es más probable que tu jugador se adapte más rápido a los cambios de velocidad dentro del área de juego. Esto tampoco le puedo mentir. Ya hablaremos más adelante sobre la teoría del vector fuerza. Y los métodos de predicción diversos, esto también lo vamos a tocar más adelante, pero después de que hablemos de todas las capacidades físicas, es decir, como en un mes. Pues bueno amigos, muchas gracias por, aquí les dejo las referencias, entrenamiento total y pues obviamente las imágenes de Google para poder describir los ejemplos. Gracias por ver el video, yo me quería tardar menos para poder colgarlo a Instagram, pero pues bueno, ni modo. Aquí, si les gustó, por favor, suscríbanse, échenme la mano compartiendo el video y pues bueno, hasta pronto.